Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos tenía todo lo que un joven de su edad puede desear, ya que su padre tenía riquezas abundantes. A pesar de todo esto, al joven no le parecía suficiente todo cuanto tenía a su alcance. Y un buen día dijo al padre: «Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde». Y él así lo hizo. Le repartió a los 2 hijos la hacienda. Pocos días después, el hijo menor vendió la parte de tierra que le correspondió, así como el ganado y todas las piezas y utensilios de plata. Reunió todo el dinero y se marchó a un país lejano donde lo malgastó viviendo como un libertino, invitando a fiestas a los que creyó que eran sus nuevos amigos. Y le decían: ¡Salud, amigo! Tú sí que sabes organizar fiestas. Eres nuestro mejor amigo. Entonces él se decía a sí mismo: Ahora sí que tengo verdaderos amigos que me quieren. Cuando hubo gastado todo el dinero, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Un día, cuando ya le abandonaban las fuerzas, pasó junto a él un ciudadano de aquel país. El joven, extendiendo las manos, le dijo: Necesito trabajo para poder comer. Este le contestó: Solo puedo ofrecerte un sitio en mi finca. Continúa hasta el final del camino y al llegar di que yo te envío. Así lo hizo, y le pusieron a apacentar puercos. Tengo tanta hambre que desearía llenar mi vientre con las algarrobas que comen esos puercos. Pero nadie se las daba. Al atardecer, estando descansando de la dura jornada, entró en sí mismo y se decía: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Entonces se levantó, se ciñó y pensó: Iré a decirle a mi padre: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió a su encuentro, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El joven, maloliente, con las ropas rasgadas, cayó de rodillas ante él, puso la cabeza sobre el vientre de su padre y le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Pero el padre puso sus manos sobre él, rodeándolo con su manto, y dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó, comenzó a dar vueltas de un lado para otro y no quería entrar. Entonces salió su padre, y acercándose le suplicaba: Ven, hijo, entra en la fiesta. Tu hermano ha vuelto. Pero él replicó y dijo: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado.
Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Bueno, después de esta dramatización, los niños pueden pasar a sus clases. Los adolescentes se quedan. Hoy se quedan los adolescentes. Y bueno, debo decir que este vídeo no lo he elegido yo. Pero bueno, como ya ha desvelado el vídeo, hoy voy a predicar de Cantares y de cómo se relaciona con el libro de Apocalipsis. Así que, bueno, no. Bueno, a mí me gustaba el efecto sorpresa, pero como ya sabéis, voy a estar predicando en Lucas 15. Como ya hemos visto esta dramatización, pues no vamos a leer el pasaje nuevamente, pero yo sí voy a ir guiando un poco conforme predico para ver algunos detalles que a lo mejor podemos pasar por alto. Es un pasaje quizá como el Salmo 23 que hemos leído mucho, pero que siempre creo que lo volvemos a hacer, nos abraza de una forma única y especial. Este pasaje a mí me ha encontrado hace unas semanas, después de lo que ha sido para mí un mes difícil, en relación a cuestiones físicas, emocionales, que luego todo ello me llevó a encontrarme un poco desgastado espiritualmente hablando, y con batallas que uno siempre se enfrenta, como en mi caso es a veces la soledad. Pero este pasaje yo hallé este pasaje mejor dicho me halló y yo hallé gracia. El pasaje, bueno, para los que toman notas, les gusta tomar sus notas, va a ser 3 puntos, ¿vale? El primero es la historia del hombre, la historia de la humanidad. El segundo es la redención del hombre y en tercer lugar es la respuesta a la gracia, que son cuestiones un poco más prácticas. La verdad que ya me conocéis, cada día a veces puedo predicar de formas muy distintas y hoy, como estamos tratando una historia, soy un poco más narrativo, ¿vale? Pero el pasaje comienza en el versículo 11. Dice así, el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero el versículo dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Si uno siempre comienza a leer una parte aleatoria de la Biblia, lo que podemos hacer es perdernos en lo que ha sucedido antes. Este pasaje se encuentra en un momento en el que el versículo 1 del mismo capítulo se nos dice que Jesús estaba recibiendo a pecadores y a recaudadores de impuestos, más concretamente que ellos se acercaban a escuchar a Jesús predicar. Y ahí aparecen los fariseos, muy fariseos, como les conocemos, y empiezan a criticar a Jesús por recibir a estos pecadores y recaudadores de impuestos. Así que lo que nos dicen los primeros versículos es que Jesús cuenta una parábola. Es interesante porque dice una parábola, pero son 3 historias distintas, pero que tienen una misma idea. Las 2 historias que cuenta Jesús, también muy conocidas, la oveja perdida, aquel pastor que teniendo 100 ovejas pierde una y deja las 99, y la moneda perdida, aquella mujer que pone todo patas arriba en su casa para encontrar aquella moneda perdida. Y qué alegría cuando se encuentra lo que estaba perdido. Pero con esta historia Jesús revela un poco más de la intención a la hora de contar todas estas historias. Jesús prosigue la historia
Ahora nos encontramos en el primer capítulo, en el primer punto de la condición del ser humano. Dice el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Wow. En 2 líneas tenemos quizá un evento bastante turbulento. Quizá la forma en la que lo he leído no está mostrando todo lo que está pasando. Y quizá deberíamos reimaginar un poco lo que esto significa y cómo encarnar realmente esta historia. ¿Conocéis una historia así? Una historia en la que algún hijo le haya dicho a su padre, oye, dame lo que me toca de herencia, que me quiero ir a vivir la vida. No. ¿Cómo os sentiríais, aquellos que sois padres, hoy es el Día de la Madre, si un hijo vuestro os dice algo así? Porque básicamente lo que le está diciendo, por ahí dicen, yo no se lo doy, pero básicamente lo que le está diciendo es, padre, lo que yo quiero de ti es tu dinero, pero como no lo voy a obtener porque aún vives, dámelo ya. En palabras más fuertes, le estaba deseando la muerte. Luego el versículo 13 dice que se fue a un país lejano. Esto no fue como, bueno, me quiero ir a experimentar la vida. Creo que si el hijo quería algo es irse muy lejos, muy lejos. Romper con todo lo que tenía que ver con su hogar, sus tradiciones, los que se le había enseñado de pequeño. Y este joven es un reflejo de la humanidad. Y la humanidad no pide necesariamente dinero a Dios, sino autonomía de poder actuar libremente. Yo no quiero vivir contigo, déjame vivir como a mí me gusta. Esto va acorde con lo que el apóstol Pablo enseña en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 26. En la primera parte de ese versículo dice que Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, que básicamente quiere reflejar que allá donde queríamos estar, Dios nos entregó. Es como si Él cogiera un coche y nos entrega porque nosotros queríamos estar. Y ahí el joven, reflejo de la humanidad y del mundo, vive desenfrenadamente y lo malgasta todo. Es como si el pasaje nos quisiera dejar claro que este joven solo quería vivir para sí mismo, un reflejo de la actual humanidad. Dejar el hogar es mucho más que un acontecimiento ligado a un espacio y a un lugar. Es la negación de la realidad espiritual de que pertenecemos a Dios, de que Dios nos tiene a salvo en sus brazos y de que nos ama. ¿Qué estaba buscando el joven realmente? Hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, yo leí un poema de un teólogo y poeta llamado Ernesto Cardenal, que creo que ilustra cómo el ser humano busca en el mundo. Y es un poema, no lo tomáis como doctrina, por favor. Dice así: en los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable, en las pupilas de los hombres de todas las razas, en las miradas de los niños, los ancianos, las madres, de la mujer enamorada, del policía, del empleado, del aventurero, del asesino, del funcionario, del dictador y santo. En todos ellos existe la misma chispa de celo insaciable, el mismo secreto,
el mismo abismo sin fondo, la misma ambición infinita de felicidad, gozo y de posesión sin fin. Esta sed que hay en todos los seres humanos es amor a Dios. Por este amor se cometen todos los crímenes. Por este amor se pelean todas las guerras y se aman y se odian a los seres humanos. Por este amor se escalan montañas y se descienden a los abismos del océano. Por este amor se domina y se conspira, se edifica, se canta, se escribe, se llora, se ama. Todo acto humano, incluso el pecado, es una búsqueda en el fondo de Dios, que simplemente estamos buscándolo donde Él no está. Porque lo que se busca en orgías, en fiestas, viajes, cines o bares, no es más que a Dios. Que no lo vamos a encontrar si no es adentro de nosotros mismos. En toda entraña hay la misma llama, quema la misma sed. Dice el Salmo, como desea el ciervo la corriente de agua, así mi alma te desea, oh Dios. Todo corazón tiene clavada esta saeta. El deseo insaciable que tienen los dictadores de poder, de dinero, de propiedades, es amor a Dios. El amante que busca la casa de su amada, el orador, el funcionario, el agitador comunista, el artista, el monje contemplativo, todos buscan la misma cosa. Dios es la única nostalgia. Cuando nosotros, el ser humano, se quiere quitar de encima esta soledad o intenta superar la sensación de que realmente nos falta algo, fácilmente nos relacionamos con el mundo poniendo expectativas en él realmente devastadoras. Ignoramos el hecho de que nosotros también sabemos que ningún abrazo, beso, ninguna comunidad comuna, ningún hombre o mujer serán capaces de satisfacer nuestro deseo de vernos aliviados de nuestra condición de hombres solitarios. Tú y yo soy el hijo pródigo cuando busco amor incondicional donde no puede hallarse. Dice el versículo 14. Prosigue la historia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. El término gran en griego significa y denota como cierta violencia y crueldad, porque en definitiva lo que pasa en el mundo lejos de Dios es violento y cruel. La gente está sedienta y hambrienta de poder llamar a un lugar seguro hogar. Y pasar necesidad, el término griego puede denotar como no llegar a la meta, como casi no avanzar nada del propósito real. Dice el versículo 15 y prosigue, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. El joven dice, bueno, voy a arreglar mi situación ahora mismo buscando trabajo. Decía arreglar su situación con sus propias manos, pero ha llegado en un punto en el que si permanece ahí, realmente muere. Y aquí él se da cuenta que cuando ya no es interesante para el resto, nadie comenzó a prestarle atención. Vivió para sí mismo en un mundo que también quiere vivir para sí mismo. Dice el versículo 16, nadie le daba nada. El versículo 17, me gusta la expresión, dice, por fin recapacitó
Dice así la Nueva Versión Internacional. Es una forma en el griego también de volver la atención hacia uno mismo y reflexionar internamente. Me recuerda al Salmo 139 que dice: examíname, oh Dios, versículo 23, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pero cuando él recapacita, se da cuenta que las decisiones que ha tomado le han llevado hasta donde está. Hambre, cansancio, soledad, vergüenza y muerte. Y esto le pone en un aprieto porque sabe que hay un lugar seguro al que realmente pertenece, pero no se siente digno de pertenecer a él en su condición de hijo. Él dice, versículo 19, ya no merezco que se me llame hijo. Y esto es algo natural en el ser humano cuando falla a otra persona. Intentamos hacer cosas para remediar fallos y a veces somos así con Dios. He pecado, voy a orar más. He pecado y voy a intentar tener más tiempos devocionales al día. Porque en el fondo vivir a veces de forma religiosa nos hace sentir un poco más dignos. Así que él dice, ok, le voy a decir a mi padre esto. ¿Cuántos se han preparado un discurso cuando han suspendido un examen? Y va a decir, bueno, le voy a decir que realmente pasó esto, era el profesor, que yo me esforcé. ¿Cuántos habéis? Muchas gracias. ¿Cuántos habéis hecho algo mal y sabéis que tenéis que rendir cuentas a esa persona? Tu esposo, tu papá, tu mamá, tu jefe. Tú ya vas preparándote en el camino. Voy a decirle esto, lo otro. Dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y dentro de todo lo que podría decir, le dice exactamente lo que hacen todos los pecadores. Reconocemos que somos indignos, Señor, ante ti, pero me voy a poner manos a la obra del trabajo, pero en el fondo es para sentirnos un poco mejor y sentir que estamos cerca de casa. La razón es clara. Pensamos que Dios nos va a aceptar una vez más con condiciones. Que nos va a decir, has vuelto a pecar, has vuelto a fallarme. Pues que sepas que esta vez las cosas van a cambiar. No es fácil el camino a casa, muchas veces, cuando uno viene de lejos y habiéndose querido alejar. Podemos decidir muchas veces volver, lo cual implica una carga de culpabilidad enorme. Judas y Pedro son un claro ejemplo. Los dos hijos de desobediencia traicionaron a Jesús. Uno le entregó y el otro negó ser partícipe de él. Básicamente lo que hizo Judas. Yo no formo parte de ese Jesús, dame mi dinero. Y Pedro dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese Jesús. Solo que uno sucumbió a la culpabilidad, a esas dudas que podrían surgir dentro, y otro decidió volver llorando. Continúa el versículo 20. Y aquí entramos en el segundo punto del sermón, la redención del hombre. Y dice así, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos,
Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabéis cómo vestían en la antigüedad los hombres? ¿Qué solían llevar? Túnicas. Bueno, los hombres no somos muy dados ahora mismo a llevar túnicas, pero quizá las mujeres, que a veces llevan vestidos, saben, puede que haya un gesto que a lo mejor que para correr hay que hacer así, hay que levantarse a veces un poco el vestido, especialmente si son túnicas largas. También las telas de ahora no tienen nada que ver con las telas de antes, no existían estas cosas como elásticas, así que era un poco difícil correr con una túnica. Y además era muy raro ver a un hombre correr en aquella época. De verdad, yo creo, y esto es un añadido mío, pero por la cuestión contextual histórica, que el hombre tenía que hacer así para correr. Y además correr en sandalias por un terreno probablemente que era de piedras, ¿no? Pues decirlo así, era muy raro ver a un hombre correr de esa forma en la antigüedad, y más por la razón por la cual lo estaba haciendo. Y es raro, así como la gracia de Dios es rara. Dentro de lo hermosa que puede ser, es rara porque a Dios le cuesta mucho. Dios, de cierta manera, decide correr a nuestro encuentro, aunque eso implique perder su integridad y honor. La gracia de Dios es incondicional porque no espera obtener nada de nosotros y está dispuesta a perderlo todo. Y es aquí cuando nuestros esquemas de Dios se rompen. No se trata de amar a Dios en la distancia, sino como Él te busca en la distancia. No para escuchar tus justificaciones o explicaciones, sino simplemente para amarte. Esta parábola nos invita a pensar cómo vivimos en la morada de Dios. Dice Henry Nouwen, un autor que escribió un libro sobre un cuadro de Rembrandt que refleja el regreso del hijo pródigo. Él escribe: no se trata de cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Él me encuentre a mí. No se trata de cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar que me conozca. No se trata de cómo puedo amar a Dios, sino cómo puedo dejar que me ame. Él desea hacerlo y salió a nuestra búsqueda. Entregó lo mejor que tenía para traernos de vuelta a casa, y esto de manera incondicional. Y ahora nos encontramos en el último punto, la cuestión de la respuesta a la gracia. Mientras tanto, dice el versículo 25, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.
Como ya dije al principio, el contexto del versículo es Jesús pues hablando con los fariseos, contándole unas historias debido a las críticas que habían emitido contra él, la murmuración que rondaba en el ambiente por recibir a pecadores y recaudadores de impuestos. Jesús está ilustrando que el hijo menor son los pecadores y los recaudadores de impuestos y el mayor son los fariseos. Pero a mí esta última parte me rompe, porque creo que revela mucho más que los fariseos simplemente estando descontentos con que Jesús reciba a pecadores, sino cómo ellos se relacionaban con Dios. El hijo mayor estaba perdido en su propia casa. Yo soy el hijo mayor cuando pienso que Dios se ha olvidado de mí y no mira mi esfuerzo. Soy el hijo mayor cuando mi celo por la santidad y la obediencia se olvidan de la misericordia de aquellos que son más débiles en la lucha espiritual. Soy el hijo mayor cuando pienso que todo mi esfuerzo es la condición por la cual Dios celebra que soy hijo suyo. Toda esta narrativa final evidencia que el hijo se sentía digno del amor del padre. Y esto muestra muchas veces la necesidad como ser humano de sentirnos aprobados. Y en contraste con el hijo menor, que no se sentía digno, pues Dios también le rompe los esquemas. Dice, a los dos les dices, no es una cuestión de dignidad. Sois mis hijos y yo os amo. ¿A cuántos hijos tú amas a cuántos de tus hijos los que sois padres amáis por una cuestión de dignidad? No se trata de ser digno. Se trata de que son mis hijos y los amo porque simplemente son mis hijos. Dios muestra algo. Tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Tenemos pertenencia. Es curioso porque el hijo se va, pero el padre no se había olvidado de él. Va porque quiere que vuelva adentro de casa. Pero el hijo mayor, perdido, decide desvincularse de cierta manera como el hermano pequeño de su padre. Dice, ese hijo tuyo ya no es ni siquiera mi hermano, es un hijo tuyo. Pero la realidad es que siempre estás conmigo. Olvidarnos de que pertenecemos a Dios y de que simplemente nos ama porque somos sus hijos nos puede hacer correr el riesgo de no alegrarnos lo suficiente cuando una persona pasó de estar muerta a tener vida. Cuando mi relación con mi padre tiene que ver solo conmigo y no con mis hermanos. Corremos el riesgo de convertirnos en el hermano mayor y responder a la gracia de Dios de esa forma. También corremos el riesgo de, al olvidarnos de lo mucho que entregó Dios, corriendo a nosotros y dejando su trono, haciéndose semejante a los hombres, a pesar de las críticas y de las burlas, podemos olvidarnos de lo mucho que pagó Dios por nosotros. Dietrich Bonhoeffer decía así, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida entregándolo por nosotros. La gracia cara
es la encarnación de Dios. Jesús, en cierto sentido, es el verdadero pródigo. Aquel que deja la casa de su padre, va al mundo, se hace pecado, toma la cruz y vuelve con el Padre para reconciliar a todos los pródigos. Ahora nos hemos podido identificar con el hijo menor y con el mayor. Yo la verdad que me identifico con los dos muchas veces. Porque muchas veces me alejo de casa y muchas veces vuelvo. Pero muchas veces estoy en casa y me siento solo. Y olvido que Dios me dice, tú siempre estás conmigo. Pero tenemos que dejar de ser el hijo menor y el hijo mayor. Debemos convertirnos en el Padre. Dice Lucas 6:36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Hay muchos hijos menores y mayores por ahí que están perdidos. Que nuestra predicación del Evangelio sea con gracia, porque hay muchos que ondeamos banderas y decimos sola gracia, pero muchos predicamos de la gracia sin gracia. Hay muchos y muchas personas por ahí por el mundo, como indica el versículo 16, que quieren llenarse el estómago, que están sedientos, pero nadie les da nada. Y te invito a pasear un día por Madrid o por el metro, y hay muchas personas así. O el ministerio de las cárceles, hay muchas personas sedientas. Que Dios nos ayude, hermanos, en nuestra tarea de vivir no para uno mismo, sino para los demás, con gracia, amor y justicia. Oremos. Señor y Padre Celestial, tú nos amas y simplemente eres nuestro Padre y nos amas. Por mucho que nos acerquemos a ti intentando resolver las cosas y nuestros fallos por nuestras propias manos, tú nos das un lugar en el que sentirnos seguros, nos abrazas, nos amas y al que pertenecemos, Señor. Hay muchas veces que podemos sentirnos también, Señor, como que nos esforzamos y siempre estamos contigo, Señor, pero nos olvidamos de que tu ministerio y tu evangelio quiere dar vida a aquellos que están muertos, Señor, y quieres formar una familia, Señor, y nos has creado para vivir en comunidad, Señor. Así que nuestra relación contigo, tú quieres que la expresemos con otros que están perdidos, Señor, y que te puedan llamar Padre. Señor, como dice tu palabra, tú nos has adoptado y nos has dado el derecho de poder ser llamados hijos tuyos. Y, Señor, celebramos todas las personas que no conocemos, pero que te están conociendo y pueden llamarte papá. Señor, ayúdanos a recibir la gracia, simplemente recibir la gracia, Señor, no maquillándola con religiosidad. Y, Señor, ayúdanos a permanecer en ella y expresarla, Señor. Deseamos ser como tú, porque tú lo has entregado todo, Señor, y nos has enseñado que vivir para uno mismo no tiene sentido, Señor. Así que gracias por recibirnos en casa. Y sí, Señor, ayúdanos a amarte más. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.